voy a empezar a grabar en este minuto, este encuentro de líderes, porque luego también lo vamos a compartir con el resto de la comunidad educativa. Bueno, dicho eso, quiero presentar a María Isabel Baeza, la persona que nos va a estar liderando este espacio. María Isabel es ex coordinadora del nacional de la unidad de currículum y evaluación del Ministerio de Educación acá en Chile. Ojo que podemos tener, porque había gente conectada o inscrita de Perú y de Colombia también, así que para que en el fondo vayamos poniéndonos también en contexto, como les decía, María Isabel estuvo liderando justamente esta área, digamos, del Ministerio de Educación y también va a estar liderando este espacio y va a tener las siguientes como reglas. Nosotros durante el día, o sea, durante ahora a continuación, lo que vamos a tener es un espacio en donde vamos a escuchar brevemente un contexto actual de cómo nos encontramos y qué es lo que están viviendo en general, digamos, las escuelas en torno justamente a la implementación del aprendizaje basado en proyectos desde la misma María Isabel Baeza. Y luego la intención es poder desarrollar una conversación en conjunto. Y ahí vamos a estar dando, digamos, tiempo para hacer 4 preguntas, que va a estar liderada naturalmente también por María Isabel. Y luego de esas preguntas, las y los invitamos a ir respondiéndolas sobre lo que ustedes mismos van viviendo en sus propias comunidades escolares. Porque lo importante aquí no es tanto escuchar a una persona, sino que escucharnos entre todos para poder llegar a conclusiones conjuntas, más bien. Entonces vamos a estar desarrollando 4 preguntas durante esta jornada. Lo primero son las dificultades de la implementación o los desafíos que tenemos en la implementación del aprendizaje basado en proyectos. La segunda es cómo podemos evaluar esta metodología y si es necesario poner unas calificaciones similares en las distintas asignaturas en donde se va implementando esta metodología. Luego, cómo logramos que los estudiantes se involucren en la participación justamente, o participen al minuto de implementar esta metodología. Y luego, cómo podemos lograr aprendizajes profundos con el aprendizaje basado en proyectos, valga la redundancia. Vamos a estar, evidentemente, reiterando esas preguntas, pero a continuación, y para que ya comencemos, le doy la palabra a María Isabel para que nos pueda poner en contexto y luego vamos con esas consultas y la participación de todas y todos. Muchas gracias nuevamente. María Isabel, adelante. Buenos días a todos. Es un gusto para mí trabajar en esta nueva metodología. Vamos a ver cómo nos resulta. La idea es que yo les voy a hacer una presentación primero de qué es la metodología ABP y después vamos a ir resolviendo las preguntas que Edmundo les comentó. Yo, como decía Edmundo, estuve liderando la unidad de currículum y evaluación y armando las bases curriculares, la metodología de proyecto y un poco lo que vamos a conversar hoy día. Pero más que nada yo soy profesora de matemática y física y trabajé muchos años dirigiendo y haciendo clases en colegio. Así que desde el aprendizaje de los niños es que vamos a revisar esta nueva metodología. Voy a compartir pantalla con ustedes. Ya, ¿se ve bien? ¿Sí? Sí, se ve muy bien, gracias. Perfecto, gracias. Ya, yo voy a partir entonces contándole un poco en qué consiste esta metodología, cuál fue el trabajo que hicimos en el ministerio y luego nos vamos a ir introduciendo en las distintas preguntas. Primero que nada, quiero contarles que la metodología basada en proyecto tiene una cosa que llamamos los estándares de oro del ABP, que son 7 elementos esenciales para el diseño de esta metodología. El centro es siempre el estudiante, donde están los objetivos de aprendizaje, los contenidos clave y la comprensión, las habilidades del siglo XXI que me imagino que ustedes manejan y conocen. De aquí lo importante es determinar un problema o una pregunta desafiante que guíe esta resolución de proyecto que necesita una guía importante, un problema que motive a los estudiantes, que los desafíe. De ahí hay que partir investigando y revisando cómo puedo resolver este gran proyecto o pregunta que está apareciendo. Autenticidad. ¿Por qué? Porque el problema tiene que ser auténtico y yo tengo que resolverlo de una manera auténtica que
de una solución a este problema que puede ser de la vida diaria, de los mismos estudiantes que están viviendo en su establecimiento. Aquí es importante la voz y la elección de los estudiantes. En la medida que ellos traten de resolver este problema, que se involucren, van a querer investigar y estudiar acerca de un problema que les hace sentido, que ellos ven como una necesidad. Está la reflexión, una reflexión, el pensamiento crítico, está todo la base de cómo puedo resolver este gran problema que me están planteando. Importante una retroalimentación continua, tanto entre los mismos estudiantes y con el docente, de manera de ir guiando este trabajo. No es un trabajo que hagan los estudiantes solos, sino que necesitan ir acompañados por un profesor que vaya constantemente revisando y retroalimentando lo que están haciendo. Y siempre un proyecto termina con un producto público que puede ser mostrado a la comunidad, que soluciona un problema que ellos tienen, y es importante que termine siempre en un producto público porque ahí se le ve realmente la utilidad y por qué se está realizando este proyecto. Dentro de esta metodología, como yo les decía, el centro son los estudiantes. Aquí es importante ver las habilidades del siglo XXI. ¿Por qué? Porque aquí tenemos como grandes líneas a trabajar. Primero, las maneras de pensar. Aquí está, queremos lograr un pensamiento de buena calidad, entonces nos interesa el pensamiento crítico, la creatividad y la innovación, y el pensamiento metacognitivo, que los estudiantes logren un nivel adecuado de pensamiento. También están las maneras de vivir en el mundo. Aquí tenemos la responsabilidad personal y social, proyecto vida y carrera, que se proyecte esto que están aprendiendo ellos, que quizás cuando ellos estén en su vida laboral o trabajando o estudiando puedan acordarse y decir, yo resolví este problema de esta manera cuando estaba en el colegio y lo puedo aplicar a mi vida profesional. Ciudadanía local y global. Herramientas para trabajar. Aquí sabemos que es clave la alfabetización digital y el uso de la información. Cómo manejan esta información para ponerla al servicio de una resolución de un proyecto importante que ellos están resolviendo. Y las maneras de trabajar, aquí está la comunicación y la colaboración. Es muy importante aquí la colaboración tanto de los docentes entre ellos al armar el proyecto, al integrar las asignaturas, como de los estudiantes que trabajan en colaboración para resolver un problema común. Dentro del impacto en la práctica docente, también hay un estándar de oro de 7 prácticas docentes basadas en estos proyectos. Primero que nada, estos proyectos que van a desarrollar sus estudiantes tienen que estar alineados al currículum. ¿Por qué? Porque interesa que vamos utilizando el tiempo escolar en el aprendizaje que nos mandan o mandatan las bases curriculares. Dentro de esto hay que alinear el proyecto que van a resolver a las distintas asignaturas y los distintos objetivos de aprendizaje. Aquí hay contenidos clave, la comprensión y las habilidades del siglo XXI. La metodología de proyecto partió en el ministerio y en nuestro trabajo con las bases curriculares de tercero y cuarto medio, principalmente, donde se hacía necesaria esta integración de asignatura para lograr cubrir quizás todos los objetivos de aprendizaje de una manera desafiante, entretenida y motivadora, tanto para los estudiantes como para los docentes. Construir la cultura, aquí estamos construyendo cultura. ¿Por qué? Porque estamos resolviendo algo que podría ser un problema generalizado. Por ejemplo, podemos trabajar con el cambio climático, tenemos un proyecto, por ejemplo, de defendamos que no hayan incendios, paremos los incendios, o de las casas bioclimáticas, el recurso energético, distintos proyectos que podrían aportar a construir una cultura.
Gestionar actividades, también les enseña cómo organizar prioridades, ver qué tengo que hacer primero, qué me toca hacer después, cómo organizo mediante quizás incluso una carta Gantt, cómo voy avanzando en los distintos trabajos o soluciones que tengo que aportar para resolver este proyecto. Apoyar el aprendizaje, un andamiaje. Aquí tiene que estar siempre presente el docente o los docentes para ir apoyando, ir retroalimentando y revisando cómo poder ir mejorando el trabajo que están haciendo los estudiantes o quizás orientándolos que quizás no es el camino adecuado, hagamos esto que resulta mejor. Ahí se necesita un docente mediador que esté siempre pendiente del trabajo que están haciendo los estudiantes. Evaluar el aprendizaje. Tiene que ir permanentemente siendo evaluado, monitoreado para que los estudiantes sepan si van en el camino correcto, si lo que están haciendo contribuye a solucionar el problema o la pregunta que se ha planteado. Motivar y orientar. También tiene que estar un docente permanentemente motivando y orientando a sus estudiantes. Y esto tiene que partir con un diseño y una planificación al detalle de qué es lo que tienen que realizar. Es importante que esté diseñado previamente, que estén las horas asignadas. Depende, puede que sea un proyecto que dure un semestre, que dure un año, depende de la extensión del proyecto o que dure unos meses, pero hay que planificarlo con anticipación. ¿Cómo desarrollar esta metodología ABP? Los proyectos interdisciplinarios, aquí hay un ejemplo, el cambio climático, donde en Aprendo en Línea hay un botón donde hay muchos ejemplos de proyectos que ustedes pueden mirar, que están en el Ministerio de Educación, y se construyen a partir de un problema significativo, como yo les decía, por ejemplo, el cambio climático, un desafío de la ciencia, la tecnología y la sociedad, un incendio, se quiere revisar qué está pasando, no sé, con los libros en la biblioteca, por qué quizás los niños no acceden a la lectura o hay un problema con los recursos en un establecimiento, con el trabajo en torno a los niños más chicos, que quizás los grandes podrían apoyar en algunos aprendizajes, distintos problemas que se plantean en las distintas comunidades educativas. Es importante integrar las distintas asignaturas. Sabemos que el tiempo es escaso, sobre todo lo vimos en la pandemia, en que las clases algunas eran virtuales, otras presenciales, y era imposible hacer todo el plan de estudio en las horas que tenían durante los años de pandemia e incluso este año en que hay que recuperar aprendizaje. Entonces, hace mucho sentido unir algunas asignaturas y trabajar en proyectos comunes que desafíen y que a los estudiantes les den ganas de aprender. Sugiere una secuencia de etapas para guiar los estudiantes en su desarrollo y también proponer rúbricas para ir evaluando estos aprendizajes. Ahí hay un ejemplo de qué tengo que hacer para desarrollar estos proyectos y, por ejemplo, yo podría ver que en esta metodología del cambio climático nosotros podemos desarrollar la metodología mediante primero una investigación, luego la implementación, luego la creación y finalmente la evaluación para llegar a un producto concreto. Muy importante llegar a un producto que pueda ser mostrado a toda la comunidad. Las rúbricas, como les decía, son importantes las rúbricas para que tanto los estudiantes puedan ir ellos mismos autoevaluándose, monitoreando su trabajo, como los docentes puedan revisar estas rúbricas y quizás transformarlas a una calificación futura. Depende, aquí tenemos si se hace responsable de sí mismo, si ayuda al equipo, si respeta a los otros, las metas de aprendizaje, y los distintos estándares, bajo el estándar, acercándose al estándar o cumple con el estándar.
Luego, también seguimos con una rúbrica para el pensamiento crítico, para el pensamiento creativo, donde vemos la construcción del conocimiento, el desarrollo y revisión de ideas, la generación y selección de ideas, lanzamiento del proyecto, la definición y el desafío. Todo esto nos ayuda a ir monitoreando el trabajo y también que el mismo estudiante pueda ver dónde está ubicado él en el estándar. Él mismo pueda mirar y ver, yo no estoy realizando preguntas complementarias que permitan ayudar, entonces quizás no estoy cumpliendo con el estándar, quizás estoy bajo el estándar. ¿Cómo accedo a eso? Tengo los ejemplos para ir avanzando. ¿Qué recurso existe para apoyar la implementación del ABP? Como yo les decía, en la página del Ministerio de Educación, yo lideré este trabajo hasta marzo del 2022, donde nosotros armamos este botón que dice proyectos interdisciplinarios, donde hay modelos de proyectos interdisciplinarios, hay aproximadamente 69 proyectos desde NT1 hasta cuarto medio. Estos proyectos están alineados al currículum, desarrollada su programa, está el producto, están las rúbricas, está todo guiado de manera que un docente pueda trabajar con ellos directamente. Y esto está en este minuto porque yo lo revisé recién. También hay un libro que nosotros hicimos con metodología de aprendizaje basado en proyectos que les puede haber llegado a su establecimiento. También está de manera virtual en la página del ministerio. Es donde está explicado la metodología de aprendizaje basado en proyectos. Y hay 32 proyectos interdisciplinarios para tercero y cuarto medio. Están alineados directamente a las bases curriculares y trabajan distintas asignaturas. Por ejemplo, no sé, matemática con arte y con música, o tecnología con lenguaje y con historia, distintos proyectos que pueden servir de guía, se pueden tomar directamente o como una guía para el trabajo de los docentes en la sala de clase. Aquí hay algunos ejemplos, ilustradores chilenos, perspectiva y homotesia, pequeños hábitats para la diversidad, diálogo entre generaciones, nuestras emociones y sentimientos, está todo el trabajo socioemocional también. Avancemos juntos para que todos nuestros alumnos lean comprensivamente. Ese es un proyecto interdisciplinario que parte en NT1 y llega hasta cuarto básico, cómo está el apoyo de tecnología y lenguaje para que los alumnos aprendan a leer comprensivamente. También hay un organizador, un planificador de proyectos interdisciplinarios que está colgado en la página del ministerio y tiene un lugar donde poner un problema, escribir el título del proyecto, qué producto quiero yo recoger, cuáles son los objetivos de aprendizaje que voy a cubrir con este proyecto, cuáles serían las preguntas guías que me ayudan a trabajar, preguntas que van designando las etapas en esta metodología de proyecto. Están las distintas etapas que hay que realizar, la evaluación formativa por etapa, importante ir evaluando formativamente para finalmente poner una calificación. Puedo ponerla como no ponerla, pero es importante que lleve una calificación, el monitoreo constante que deben realizar los docentes con el trabajo de sus estudiantes, la retroalimentación, que puede ser mediante la rúbrica, mediante un comentario al lado del proyecto que se está realizando y qué instrumentos de evaluación voy a tener presente. Eso es lo que yo quería contarles y ahora me gustaría escucharlos a ustedes, que revisemos, que conversemos, que veamos cómo les ha resultado, qué ha pasado en sus trabajos y en los distintos proyectos que quizás han realizado. Partamos entonces revisando. Yo los veo, no sé cuántos hay en este minuto, 24 me parece. Y conozco algunos, ahí vi a Enrique Jacome, que lo quiero mucho, que le mando saludos especiales
a él, a Tomás Urenda, bueno, a varios que conozco aquí. Así que me gustaría escucharlo a ustedes. Partamos por la primera pregunta que les planteó Edmundo, que dice, ¿cómo evaluar las metodologías ABP? ¿Es necesario para poner la misma calificación en todas las asignaturas? Me desordené un poco, partí con otra pregunta. La primera era qué dificultades, pero esa la vamos a ver después. Cuéntenme, ¿han realizado proyectos? ¿Quién ha trabajado con esta metodología? Ahí, usted no sé el nombre, UTP dice. ¿Quién es? Boris Ley de acá de Linares, María Auxiliadora Linares. Ya, perfecto, Boris. Cuénteme. Bueno, nosotros iniciamos el trabajo de ABP. En primera instancia, lo que más nos costó fue cómo enlazar las asignaturas. Después del segundo año, lo que hicimos fue un estudio de los objetivos de aprendizaje. Entonces hicimos los listados de todos los objetivos de aprendizaje de cada asignatura y logramos una triangulación para buscar después proyectos, o sea, objetivos en común para lograr un proyecto común. Y la evaluación se iba evaluando en forma formativa y después en forma sumativa hasta llegar al producto final. Pero la mayor dificultad fue en el cómo. ¿Cómo lograr qué asignaturas pueden trabajar en conjunto? Ese fue nuestro mayor problema. ¿Y el mayor problema por qué? ¿Por los docentes que tenía o por la naturaleza de cada asignatura? Porque en primera instancia nosotros no hicimos la triangulación, a lo mejor fue nuestro error. Y dijimos, bueno, ciencia va a trabajar con esto, la otra asignatura con esta otra. Entonces costaba encontrar objetivos de aprendizaje que estuvieran en común para no perder después la cobertura curricular. Ya, es perfecto eso. Nosotros hicimos ese trabajo en tercero y cuarto medio. No sé si ustedes vieron el libro que yo les mostré o lo tienen. Sí, lo tengo, sí, y lo revisamos también. Claro, hay una red con los objetivos y con las asignaturas que van trabajando en conjunto. Pero en general, yo creo que todas las asignaturas se prestan para unirse. Lo que pasa es que, claro, hay un problema de horario también, que quizás van a tener que poner a trabajar en conjunto a los docentes en un mismo horario, y también un problema de afinidad también puede ser, que de repente no es tan fácil poner, cada uno tiene su parcela, que su asignatura es la más importante, y aquí tenemos que todos colaborar y ponernos a disposición para que resulte un proyecto interesante también para los estudiantes. No sé si ustedes hicieron un trabajo preguntándole a los estudiantes qué intereses tenían. O sea, después que unimos las asignaturas, que ese fue el mayor problema, reitero, ahí ya empezamos a preguntarle a los estudiantes qué inquietudes tenían y los profesores en conjunto elaboraron el proyecto, ¿verdad? Para que pudiera esto empezar a trabajarse. Pero el problema mayor fue al inicio, fue qué asignaturas yo voy a unificar para el trabajo en proyecto que no me deje al lado la cobertura curricular. Perfecto. Ya, no sé si alguien más quiere contar cómo fue al principio su trabajo. Renzo. Bueno, nosotros hemos tenido 2 años de lockdown, ¿no? Y recién en septiembre hemos comenzado unas actividades semipresenciales acá en Perú, parciales, no se podía, digamos, todos los días. Y nos preparamos bastante el 2020 para trabajar, digamos, ABP. No el 2020 estuvimos concentrados, digamos, en todo el proyecto de distancia, ¿no? Pero vimos que el 2021, previendo que esto iba a durar, que la ABP podía hacer un trabajo interesante en pandemia, ¿no? Entonces hemos comenzado tímidamente el año pasado con algunos proyectos, con algunas estrategias online. Ha sido bastante interesante porque los chicos se han mantenido conectados, entusiasmados. También los profesores han encontrado una manera de mantener esa conexión, ¿no? Porque notamos que en el segundo año de pandemia, los chicos estaban muy ilusionados con los sistemas de educación a distancia, que por lo menos en el caso nuestro, digamos, los trabajamos en el mes de febrero, cuando recién se veía las señales iniciales de la pandemia en China. Previmos que esto iba a ser fuerte, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en un sistema de educación a distancia bastante potente.
A los chicos les encantó, digamos, cuando se encerraron, pues bueno, la cantidad de recursos que había, ¿no? Pero en el 2021 notamos que esto bajaba. O sea, ya estaban aburridos de... Y entonces el tema de la ABP fue como un poquito de una bocanada de aire, ¿no? Y de hecho, cuando regresamos al semipresencial, lo que hicimos fue darle vida a estos proyectos y también comenzar a desarrollar un poquito la estrategia para el 2022, porque ya, bueno, iba a ser la educación presencial, ¿no? En este momento estamos en la fase de definición de los proyectos de ABP con los chicos y siempre el camino es decir, bueno, elegir el tema es lo más complicado, ¿no? ¿Ya? El tema, el alineamiento con el currículum, que los chicos no se vayan con las ramas. Y también lo que notamos a veces es esa necesidad de en lo cooperativo, llegar a un acuerdo, ¿no? Pues no se puede atender las necesidades de todos, ¿no? O sea, a veces cuando hay chicos que tienen perfiles especiales de aprendizaje y tienen como a ser muy dominantes, entonces, bueno, cuesta un poquito más esa integración. Ese es un poco el reto en el que estamos en este momento. Y en ese reto, Renzo, quizás conviene darle roles a cada estudiante, ¿o no? Porque Sí, claro, sí. es verdad que son más líderes que otros y que asuman como distintas responsabilidades. Sí, sí, es justamente eso es lo que estamos manejando, ¿no? Pero pasar de los sueños que puedan tener a, ¿no? Ahora, lo hemos extendido desde el primer grado hasta el último grado de enseñanza. Aquí la educación muere en lo que sería el equivalente a tercero medio, ¿no? Allá en Chile. Entonces, cada grado tiene un trabajo, un proyecto de AEP al año que concretar, ¿no? Ah, cada grado tiene un trabajo que concretar. ¿Y con cuántas asignaturas? Las que los profesores elijan ponerse de acuerdo. O sea, ahí hemos dejado democráticamente que los profesores se pongan de acuerdo por grado. ¿Quiénes quieren entrar en un proyecto de AEP? Y los profesores que entran en la negociación y dicen, bueno, yo quiero entrar, se pone en marcha el proyecto, ¿no? No hemos dirigido las asignaturas. Lo que sí es, el proyecto tiene que ser interdisciplinar. Tiene que ser ya, perfecto. Para que pueda ser un buen AEP, ¿no? Perfecto. ¿Alguien más quería? Yo, Isabel. Dale, Viviana. Sí. Bueno, yo soy un poco estructura, entonces estaba pensando primero en tu pregunta, que era ¿cómo se llama esto? ¿Cómo evaluar? ¿Cómo? ¿Cómo evaluar o de las dificultades? Claro, de evaluar, pero además también obvio que tengo muchas inquietudes y problemáticas. Entonces, respecto de evaluar, creo que es muy importante que sea como constante, pero me pasa mucho con mis profesores con los que estoy empezando a implementar ABP, que es como ya, pero ¿cuándo evalúo? Y creo que no hay una regla de cuándo evaluar, ni cómo, sino que creo que cada asignatura en cada proyecto tiene su naturaleza y uno como que siento que uno al momento de practicar lo va sintiendo como, o sea, he practicado mucho esto, siento que tengo que hacer que se miren ellos en una autoevaluación en esto, o siento que en esto yo tengo que dar un ojo crítico desde mi punto de vista, como que siento que uno al verlo como completo, uno como que le van haciendo la necesidad, no de evaluar por cumplir con una nota, sino como para estar con retroalimentación constante durante todo el proceso. Entonces, eso es como un poco de la evaluación. Sí. Entonces, eso, no sé si toda la razón. Como un estándar, como que eso le trato de transmitir, como que no puedo yo decir ya haz 3 evaluaciones o haz 3 rúbricas, es como que es un poco en la planificación y hasta sobre la marcha. Sí, en eso tienes razón. Nosotros les pediría quizás a los que están, si quieren prender sus cámaras, porque estamos en una conversación entre todos, entonces sería bueno verle las caras a todos. Yo veo los de arriba, pero hay varios que me faltan, que quizás sería bueno que prendieran sus cámaras. Contarles que lo que dice Viviana tiene toda la razón. Cuesta mucho la evaluación. Nosotros, mientras yo estaba en el ministerio, mandamos unas directrices de como decálogo de cómo evaluar. Y dentro de ese decálogo pusimos un punto que decía,
poner la misma calificación a todas las asignaturas que están participando en un proyecto. Y se tomó literal y nos llamaron reclamando y tenían toda la razón porque no es literal. Puede que, no sé, sean 4 asignaturas o 3 asignaturas y una tenga más participación que otra y yo quiera poner, no sé, 2 calificaciones para una asignatura y una para otra. Depende, todo depende de cómo se esté desarrollando el proyecto. Y como dice Viviana, uno lo planifica, lo organiza, al principio se los comenta a los estudiantes, ellos saben cómo van a ser evaluados, eso es muy importante, pero ustedes saben que en educación la flexibilidad es muy importante también y de repente o no nos está resultando o tenemos algún problema y quizá no podemos calificar todo, calificamos algunas cosas, otras no. Hay que tener mucho ojo con la calificación porque por un lado, es una manera de saber cómo está funcionando el proyecto, pero por otro lado podría inhibir a algunos estudiantes que le está yendo mal y no quieren seguir, no sé, hay que estar constantemente viendo qué está pasando con esa evaluación. No sé qué opinan los otros, cómo les ha resultado las calificaciones, ¿han puesto calificaciones en los proyectos o no? ¿Quién más quiere opinar? A ver, señor Jacome, cuénteme, ¿usted ha hecho proyectos o no? ¿Cómo estás, Isabel? Qué gusto verte. Oye, no, pues no. Nosotros acá no hemos hecho proyectos. Hicimos el año pasado un ejercicio en uno de los colegios. Yo estoy en la protectora, tenemos 5 colegios. Pero la verdad es que en el contexto de pandemia fue muy, muy difícil. Yo creo que las condiciones no nos permitieron que fuera un buen pilotaje. ¿Ah? Hubo dificultades desde la definición de la asignatura. La participación de los profesores se vio también complejizada porque ya las clases en el contexto en que estábamos lo hacía difícil y entonces esto de hacer el proyecto, yo pensé que originalmente que era una buena oportunidad, pero claro, las percepciones son distintas dependiendo del rol que uno tenga en el proceso. Entonces la verdad es que no fue una... A ver, si lo miro así, yo creo que también los alumnos nuestros no hubo una adecuada preparación de enfrentar un proceso de aprendizaje con características un poquito distintos a lo que ellos están habituados, que es una asignatura, un profesor, ¿no es cierto?, con contenidos curriculares muy, muy definidos en función de una sola asignatura, etc. Pero tenemos muchas ganas de seguir. ¿Ah? O sea, creemos que en la medida en que recuperemos la normalidad o un régimen presencial en completo, no sé si este año, pero sí el próximo año vamos a intencionarlo en los colegios. Y después nosotros tenemos colegios TPE, y ahí, si bien no ha habido así formalmente una opción por ABPE, sí hemos estado trabajando en el último año de una manera un poquito más integrada con los profesores de distintas asignaturas, y yo creo que ese es un buen inicio para después avanzar hacia el tema propiamente ABP. Eso, Isabel. Claro, sí. En TP yo creo que se presta mucho también para esta metodología, para Exacto. integrar asignaturas, para lograr cubrir, como decía Renzo, todos los objetivos que están planteados en el currículum. Es difícil cubrirlos todos y de esta manera uno, al hacer el estudio de cuáles asignaturas podrían trabajar con cuáles y plantear un proyecto común, uno puede ir abarcando varios objetivos a la vez. Y en el fondo yo creo que es un trabajo que hay que partir convenciendo a los docentes, que ellos estén convencidos que es una buena manera de abarcar los distintos contenidos y yo estoy segura que los estudiantes se fascinan resolviendo proyectos e involucrándose ellos en algo, que están resolviendo algo para la comunidad. O sea, si dan una solución concreta a un problema que ven en el establecimiento, ellos son los primeros en querer trabajar en ese tema. No sé si alguno tiene alguna experiencia que contar de algún proyecto interesante que hayan hecho en su establecimiento. Yo tenía alguna que estaba inscrita que trabajaba en metodología de proyecto. ¿Tú? Sí. Ninka, sí. Buenos días con todos desde Lima, Perú. Bueno, primero contenta de la oportunidad de poder compartir experiencias
en el colegio en el que trabajo, apostamos por ABP de una manera tímida antes de la pandemia. Hubo un proceso de capacitación, voy a decir algo intenso, pero dejamos que los profesores vayan acercándose a la experiencia de a poco, ¿no? De manera muy natural. Luego vino todo este tema de la educación virtual. Algunos sostuvieron el trabajo por proyectos, pero en algún momento nos dimos cuenta que la respuesta iba muy en relación a la personalidad, a la capacidad de asumir riesgos de los profesores. Y por eso teníamos un alto porcentaje de maestros que no tenía cerca la idea de trabajar con ABP. Así que este año aprovechamos el contexto del retorno a la presencialidad, el cambio en algunas cuestiones aquí, y dijimos, bueno, vamos con ABP y vamos con todo, ¿no? Y vamos a ir aprendiendo a nadar dentro de la piscina. Así que la experiencia ha sido bastante intensa. Yo reconozco por lo menos 3 cuestiones que quisiera compartir, ¿no? Primero, esta necesidad de generar la cultura. En el colegio somos un colegio muy estructurado, un colegio centenario, muy disciplinar en su formación, y sí tuvimos que quebrar varias cuestiones. Por ejemplo, en cuanto a la distribución de espacios, hasta antes de la pandemia los profesores tenían un espacio disponible dividido por áreas, por disciplinas, ¿no? El área matemática, la de comunicación. Bueno, quebramos esos ambientes, ahora están ubicados por ciclos. Interesante que a varios les incomodó el quiebre de espacios. Otra cuestión que hemos hecho es implementar tiempos por las tardes para, a los que hemos llamado la hora proyecto, y los invitamos con un café helado en verano, ahora caliente, a dialogar acerca de lo que les está pasando. Y vamos identificando lo potente que es el tema de la afinidad, sea esta alta o no, en la generación de proyectos, ¿no? Cuando las afinidades empiezan a dar, los proyectos nacen y se hacen cada vez más robustos. Cuando esta afinidad personal no existe o es muy baja, nos damos cuenta que es necesario el acompañamiento de un tercero, ¿no? Ya sea un jefe de área, un coordinador, un mentor, que invite sobre pretexto de armar un proyecto, a generar estos espacios de relación personal dentro de lo que cabe el trabajo, porque si no se da este contacto real, el proyecto puede nacer, pero no va a crecer, no se va a robustecer. Perdón. Sí, no sé si... Ese es un aspecto. El segundo, muy corto, el tema de efectivamente el problema entre profundización y amplitud, cuánta cobertura podemos hacer del currículo. Les hemos dado tranquilidad a los maestros en el sentido de que no necesitamos cubrir todo el currículo nacional peruano sigue siendo amplio, amplio, muy amplio, y entonces ellos se van dando cuenta que en la medida que el proyecto engancha, nuestros estudiantes necesitan tiempo para procesar todo lo que implica desarrollar habilidades, y eso resta tiempo para abarcar todo lo que quisiéramos, ¿no? No sabemos cómo vamos a llegar al final del año, pero vamos cosechando este despertar en algunas habilidades que estaban algo adormecidas. Y el tercer aspecto, la cuestión de la evaluación. Justo ayer tuvimos una reunión de reflexión con los profesores de secundaria, y alguno de ellos decía, en la medida que en Perú tenemos que reportar notas, no por áreas, sino por las 31 competencias del currículo. Y entonces la pregunta era, ¿cómo vamos a cubrir 31 notas al final del año si no todo se está integrando? ¿No? Y en este momento tenemos esta dificultad, porque esto de la duplicación de notas, si son 2 o 3 áreas que integran un proyecto y todas pudieran tener la misma nota, es algo que no conversa con el análisis de los profesores, porque dicen, yo estoy evaluando, digamos, comprensión lectora, tengo que evaluar la capacidad de comprensión, mientras que el profesor de música está evaluando otra competencia.
no podríamos duplicar sin ellos. Pero a la vez está esta complicación de cómo cubrimos 31 notas al final, ¿no? Tenemos esta interrogante, estamos en este momento en el ejercicio de encontrar un punto medio que permita no sobrecargar de rúbricas ni a los profesores ni a los estudiantes, rúbricas u otro instrumento, pero a la vez permita cubrir con la exigencia que tenemos del Ministerio de Educación. En breve, esa está siendo nuestra experiencia en este momento. Muchas gracias, Ninotska. En realidad, nosotros por suerte, el decreto 67, que en Chile me imagino que todos los que están aquí lo manejan, exige solo una calificación por asignatura. Y normalmente, no sé, tenemos 12, 11 asignaturas, depende, 30 y tantas, sería una locura. Pero es verdad que los profesores se agobian con la calificación, piensan que todo tienen que calificarlo, que mientras más notas le pongo, mejor están aprendiendo, y eso es mentira, eso no es verdad. Entonces cuesta mucho romper esquemas y lograr que trabajen en conjunto varios profesores, que como dices tú, quizá uno quiere evaluar la comprensión lectora, otro quiere evaluar la creatividad, otro quiere evaluar, no sé, el trabajo en equipo. Son distintas calificaciones que quieren poner, y ponerlos a todos de acuerdo no es fácil. Buena la experiencia en Perú. Nosotros, bueno, en Chile yo también creo que hay experiencia. No sé si aquí hay alguno que también ha desarrollado metodología. Bueno, al principio nos contó él de... Y no sé si alguno más ha desarrollado metodología de proyecto. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Mi nombre es Mariela Reyes, soy directora del Colegio Nuestra Señora de Merced acá en la comuna de Melipilla. Y la verdad, bueno, yo quería compartir, los escuchaba muy atentos y quería compartir nuestra experiencia con los aprendizajes basados en proyectos. La verdad es que nosotros, el colegio del 2019 tenía pruebas globales, lo cual era catastrófico. Nosotros fuimos evaluando cada vez que era terrible las pruebas globales y pensamos de qué manera podíamos cambiar esta estructura de evaluación en beneficio de generar oportunidades más ricas, con más sentido para los estudiantes, y descubrimos los aprendizajes basados en proyectos, y en ese sentido cambiamos ahora para el 2020 con aprendizaje basado en proyectos, que no anticipamos y que venía la pandemia, por lo cual veníamos en un escenario en línea, ya no podíamos retractarnos porque ya estábamos lanzados con que íbamos a trabajar en proyectos. Reestructuramos toda nuestra estructura de evaluación, teniendo un 70% que se basaba en el proceso de las estudiantes, y el 30% final era el aprendizaje basado en proyectos. Ya, así lo sopesamos en este semestre. Y bueno, tuvimos que lanzarnos ahí a la piscina, generar acomodos para poder desarrollarlo de manera en línea. Funcionó medianamente bien, para ser muy concreta. Nos costaba que ella generara un ambiente virtual para poder desarrollar un trabajo colaborativo. Luego el 2021 nos tocó primer semestre en línea, segundo semestre híbrido, lo cual nos permitió también ir mejorando, interactuando y desarrollando un trabajo colaborativo con mayor facilidad para el monitor, que en este caso eran los docentes de las distintas disciplinas. Nosotros lo que fuimos también identificando ahí como dificultades que nosotros lanzábamos, por ejemplo, en los ABP al final del semestre, por lo cual eran varios ABP que estaban trabajando en paralelo, lo que congestionaba un poco el proceso de las niñas, saturaba de mucho trabajo, digamos, de trabajo colaborativo, demasiado. Entonces modificamos y fuimos tomando ahí otras acciones, y este año, ya en presencialidad, organizamos en distintos momentos del semestre, independiente si tú lo haces en junio, en abril, en mayo, va a ir igual consignado al 30%, independiente del momento en el cual tú desarrolles esta actividad. Y el ABP nosotros lo estructuramos en todas nuestras disciplinas, desde educación parvularia hasta enseñanza media, y generamos distintos hitos
mensuales que van enfocados a este ABP. Por ejemplo, en el mes de octubre, estoy mirando mi calendario académico, en el mes de octubre nosotros tenemos ciencias naturales con tecnología. Y ahí trabajan energías renovables, robótica, distintos tópicos de acuerdo a los cursos, ¿ya? Y eso se hace transversal con todos los niveles, ¿ya? Incluyendo educación parvularia. Y en el caso de enseñanza media trabajamos con ciencias básicas porque van separados. Física, química, biología en el caso de primero y segundo, y los electivos en el caso de tercero y cuarto medio. Y eso nos ha ordenado mucho más lo que hemos visto ahora en abril, que ya partimos ya con un trabajo de ABP. Nosotros le damos una duración aproximada de un mes y un poquito más en algunos casos. Va a depender del avance de las niñas y también no es excluyente del avance curricular de la disciplina. No sé si me hago entender, pero van trabajando en caminos simultáneos, pero no se chocan, no se entorpecen. Así que para nosotros ha sido una tremenda oportunidad. Yo creo que yo les invito de verdad que se sumen a esta metodología. Las niñitas lo disfrutan mucho, le da más sentido al aprendizaje y se vincula desde ellas. Nace y surge desde una necesidad propia de investigar respecto a algo, crear, entregar este producto, mostrarlo a la comunidad, porque las niñas, por ejemplo, en la feria científica hay una exposición de todo el colegio que estamos en la misma sintonía, entonces al final es como sintonizar una emisora, todos hablando o tocando la misma canción, con distintos ritmos puede ser, pero es la misma canción para todos, y eso nos ha a nosotros significado una oportunidad grande para los docentes que han trabajado muy contentos a la par ahí en distintas disciplinas, han tenido oportunidades de conocerse, las rúbricas van integradas. Entonces, la verdad es que hemos tenido aciertos, tropezones, pero hemos ido ajustándonos y puedo señalar que este año ha sido también una tremenda oportunidad organizarnos mejor con la cronología de la ABP y además la presencialidad también, sin duda, nos va a permitir ejecutarlos de mejor manera. Qué buena tu experiencia. Y cuéntame, ¿tú sientes que, o tienen alguna medición, que han visto mejoras en el interés por el aprendizaje de los niños? Absolutamente, absolutamente. Nosotros evaluamos, bueno, esa es la ganancia que hemos tenido con estos años de pandemia, hemos manejado mucho mejor todos los instrumentos tecnológicos y generamos formularios en donde vamos viendo la percepción. A las niñas les preguntamos, a las familias también, cuáles son los instrumentos evaluativos que más les parecieron favorables este año, y el ABP salió por lo menos el año pasado uno de los que las niñas validaron o valoraron de mejor manera. Entonces tenemos la percepción de las niñas, tenemos la percepción de las familias y también de los mismos docentes. La verdad es que para nosotros ha sido una tremenda oportunidad, como te digo, es súper beneficioso, lo disfrutamos trabajando en proyectos, se disfruta, se siente el ambiente de las niñitas, y también que te cuentan con orgullo qué es lo que están haciendo. Si le pregunta al profesor de ciencias sobre esto, dice, uy, en realidad es lo mismo que el profesor de tecnología me está diciendo desde la otra disciplina, o sea, ya logran integrar el concepto de proyecto y de trabajo colaborativo. No es que uno me hable desde su disciplina, sino más bien hablamos cohesionadamente. Y eso para nosotros ha sido una ganancia tremenda como colegio. Increíble. O sea, genial que lo hayan logrado. Yo creo que un ejemplo para el resto. Y vamos a tener que ir a mirar el colegio. Cuando quieras, bienvenida. Bienvenida a nuestro colegio. Feliz de ir a mirar cómo están trabajando. Yo creo. Cuando quieras. Ya, qué bueno. No sé si alguien más quiere contar su experiencia. Yo sí puedo de nuevo. Viviana, dale, o pueden preguntarle entre ustedes también. Ya, sí, feliz, porque después tengo como una pregunta que me pueden ayudar tal vez tú o algunos de los otros con su experiencia. Nosotros en el colegio partimos, en verdad el año pasado, empezamos como a sembrar el camino y a través del seminario hicimos ese como curso que era de 2-3 meses con Susi, pero además había como un acompañamiento con una tutora y que el producto final del fondo de ese curso era hacer un proyecto en el colegio.
Entonces fue muy buena la experiencia porque nosotras íbamos planificando e implementando, porque era noviembre, entonces o lo hacíamos ahí o no lo hacíamos, y no queríamos esperar a marzo, porque era distinto tener a nuestra tutora retroalimentándonos como al tiro, o sea, yo le decía, pero es que esto no funcionó, ya, es que, y nos iba ayudando, entonces fue como una experiencia de verdad muy buena para nosotros, no haber esperado terminar el curso para después aplicar el proyecto, sino aplicarlo simultáneamente para tener como el feedback que nos daba Susi y también la tutora. Y cuando terminamos este proyecto lo lanzamos en la primera semana de diciembre, la última de noviembre. Y nosotros, más que haber dicho queremos hacer un proyecto, nuestra idea era, como estábamos sembrando el camino, era que fuera un éxito para que este año pudiéramos como ya lanzarnos a ABP, pero que haya sido una experiencia positiva. Entonces por eso era como muy importante, porque era como nuestro lanzamiento para implementar ABP en el colegio. Y fue una experiencia increíble para los niños, para los otros profesores, los papás, que los incluía a ellos en la muestra pública. Entonces como que cumplimos la meta de que por lo menos quedaron todos como ABP, como con ganas. Entonces ya partimos este año y este año ya empezamos a implementar ABP. Y nosotros partimos como de a poco. Se decidió partir con segundo y tercero básico, que en el modo tercero era el curso que hizo el proyecto el año pasado, y segundo es el curso en el que también yo estoy ahora. En fondo se decidió segundo y tercero, y me pidieron que fuera la coordinadora de proyecto. Pero eso fue lo que se hizo este año, y ahora como que yo estoy como, ya estamos como planificando con los profesores, pero cuando vi el curso que era como, porque este curso decía como para dificultades en la implementación, y es como, eso es lo que yo necesito, porque la información de ABP está en internet, está en los libros, pero hoy ya, voy a hacerlo con segundo, voy a hacerlo con tercero, ¿cómo coordino? Yo quería preguntar, ¿cómo es la logística? ¿Hay que asignar horas a los profesores para esto? Además, porque yo sé que hay que capacitar, que hay que motivar, pero ya, ok, tengo todo esto favorable, ahora en el día a día, ¿cómo lo llevo a cabo? ¿Qué cambios necesitamos hacer como colegio? ¿Una sala BP, más computadores, que los profesores tengan horas en común, los de un curso? Ese tipo de dudas ya más como para el día a día. Ahí es donde yo estoy ahí teniendo más problemas. Yo creo, Viviana, que bueno, aquí algunos te pueden contestar. Lo que tú dices, una sala BP, me tocó conocer un colegio que estaba fascinado porque había armado su sala de ABP y estaba llevando a los estudiantes, tenía computadores y estaba trabajando con una sala ABP, pero no es que sea necesario, o sea, algunos, claro, podrán implementar una sala y trabajar y llevar a los niños a ese lugar a trabajar ABP. Yo creo que el mayor desafío parte primero por tener buenos problemas o buenos desafíos para desarrollar los buenos proyectos. Y de ahí una buena planificación, que logre que se integren los profesores, que quieran trabajar en conjunto y que quieran desafiar a los niños, que los niños se interesen. O sea, lo que contaba la directora del colegio La Merced, que estaban fascinados los niños trabajando, eso es lo que hay que lograr. Entonces, ahí es un trabajo muy interesante y que se ven los frutos. Yo creo que tú llevas 3 años, 2 años con esto y ya estás viendo los frutos, ¿no es cierto? Sí, pues, pero tengo una duda, o sea, es más como en la práctica, ya, porque, o sea, ideas tenemos un montón, de hecho ya me han dicho como no podemos hacer tantos, como bajemos. Pero, por ejemplo, ¿cómo se hace con las horas de planificación de los profesores que no tienen horas juntos? Porque el colegio no funciona ABP. Entonces, ¿cómo se aborda eso? El fondo es como para decir el próximo año sí o sí hay que tener una, o en ese aspecto me refiero. Porque yo los tengo que perseguir como de a uno en los pasillos y en un drive. Nosotros tenemos una hora. En el libro de metodología de aprendizaje basado en proyectos, ese libro que hicimos para tercero y cuarto medio, recomendamos que las asignaturas que tenían 2 horas podían destinar 1 hora a hacer un proyecto, pero un proyecto anual, unas horas.
destinada. El que tiene 6 horas, que son los electivos en tercero y cuarto medio, puede destinar quizás 2 horas a trabajo y puede hacer 2 proyectos en el año, pero todo depende. Yo creo que hay algunos establecimientos que sí le pueden dar horas para que trabajen en conjunto, otros no están en condiciones de dar esas horas y quizás van a tener que exigir un poco de, no sé, de colaboración entre los docentes para que puedan trabajar en conjunto. Yo creo que no hay una receta mágica, no sé si alguno quiere responderle Viviana, ahí. disculpa, disculpa que meta la cuchara, pero en relación a lo que dice la Viviana, yo creo que lo primero es desenredarse. Creo que mirarlo como una oportunidad nomás, no es un problema. Hacer ABP no significa, no constituye algo de la NASA, es algo de verdad mucho más simple de lo que uno a veces lo percibe. Primero que todo, hay que convencerse de que es una mejor estrategia hacer que las niñas, en este caso en mi colegio de niñitas, que las niñas aprendan haciendo, que parta desde una motivación de ellas, no desde nosotros con un tema prefijado, pero creo que eso es lo primero. Después lo otro, no te limites a una reunión presencial. Ahora entendimos con esta pandemia que hay un montón de posibilidades y que el espacio no se limita a 4 paredes. También puedes hacer encuentros por Meet, por Zoom o la plataforma que tú estimes conveniente. Generar Drive compartido que te permitan ir compartiendo rúbricas, experiencias. Creo que eso desde ese punto de vista no es tan complejo. Creo que a lo mejor en este minuto lo estás mirando con mucha preocupación. Siento que hay mucha preocupación y como decía María Isabel, no son recetas, sino más bien, mira, tienes que lanzarte a la piscina y van a haber ensayo, error y acomodos, y es parte del proceso. Eso pasa en un proyecto, que uno va aprendiendo, va probando, va modificando, pero básicamente lo primero que tienes que tener es la disposición de la gente, creer y confiar que es una súper buena estrategia, una re buena metodología, y no limitarte un espacio en 4 paredes. Ahí vas a poder resolver y levantar información, y tampoco al principio uno de repente quiere hacer algo enorme. De pronto partir con pequeños proyectos que puedan permitir ir testeando y modificando los nuevos críticos que se te vayan presentando. ¿Sí? De verdad que te va a funcionar, pero lánzate a la piscina nomás. Sí, no, sí, ha funcionado súper bien. Creo que no se entendió lo que quise decir. La María Isabel le dio en el clavo con lo último que dijo, que es que al final es colaboración, pero es muy difícil pedirle a los profesores, como que además de su hora, me den como tiempo para reunirse conmigo. Eso es lo que yo quería decir. Y si alguien como que habían como implementado, por ejemplo, alguna hora o que se destine una vez al mes, eso es lo que yo quería como conocer de ustedes, porque han funcionado los proyectos y estamos armando, de hecho, esta es mi sala de proyectos con todos los OA, y estamos súper, y amo los proyectos, estoy convencida, acá se ríen de mí, me dicen, Vivi, proyectos amenaban. Entonces, los amo, pero quería saber si como algún colegio había hecho como, ¿cómo partió? Como ya, una vez al mes o una vez por semestre, una vez a la semana. Quería saber como si eso alguien lo había hecho así o simplemente como lo estoy haciendo yo, que es como por Drive y como persiguiéndolo a todos por donde lo encuentre. No sé si alguno quiere contar su experiencia que tiene. A mí me... Carlos. Bueno, primero agradecer la invitación. Recién tuve que salir un poquito porque estaba en uno de los colegios. La verdad que a mí me gustaría compartir, y a lo mejor le va a ayudar un poco a Viviana. Nosotros, la verdad, una de las cosas buenas que tuvo la pandemia fue justamente estas instancias. Y hubo mucha generosidad de mucha gente de compartir conocimiento, así que yo no puedo dejar de ver esa parte positiva, y nosotros nos aprovechamos de eso para que los profesores, yo trabajo en una red de colegios, somos 7 colegios, para que nuestros profesores pudieran recibir capacitación sobre ABP, ¿ya? Y la eterna discusión era cuál es la diferencia entre ABP, entre interdisciplinario, y una de las cosas que ha sido el gran desafío hasta el día de hoy es que el objetivo salga de los estudiantes o que por último sea significativo para ellos, ya que no sea algo impuesto o establecido porque está en el currículum, porque yo a mí como profesor me interesa, sino que le haga sentido al estudiante. Y de esa manera empezamos a experimentar.
Y con lo otro que empezamos a experimentar para el tema de proyectos fue en las altas expectativas, que va muy de la mano, que yo creo que mis estudiantes son capaces de plantearse desafíos y ellos deben estar convencidos de que yo creo en ellos, ¿ya? Y ahí se vincula que obviamente en un colegio no todos los profes prenden a la primera. Con esto uno siempre cuenta con un equipo de profesores mucho más colaboradores y que se entusiasman. Entonces tuvimos pequeñas experiencias en algunos colegios, en uno se trabajó exclusivamente porque tiene un sello muy artístico. Entonces se unió historia, lenguaje, con arte y música, y hicieron todo un proyecto en torno a la parte histórica. Cada uno evaluó su propia área, dando sus propios sellos. El profesor de lenguaje, la creación ¿cómo se llama?, del texto, y en el fondo era como la película esta La noche en el museo, así se llama, ¿no? ¿Ya? Era eso, pero llevado al teatro. Entonces los chicos de media lo hicieron para todo el colegio, y era fabuloso, porque en el fondo eran todos los emperadores y líderes históricos peleando que cuál era el más bacán, digamos, cuál era el mejor de la historia, pero había todo un trabajo atrás en la parte de la historia de Roma, de Grecia, maravilloso, y generó un aprendizaje de tal manera que los chicos quedaron sumamente entusiasmados con seguir trabajando con ese tipo de proyectos. Y después llegó la pandemia, así que hicimos una pausa y estamos tratando de retomar eso de nuevo, pero ya con esta mirada también de que el alumno sea mucho más protagonista en el origen del proyecto. Y otro colegio el año pasado, ellos fueron una cosa mucho más formal, como estábamos en línea y con clases híbridas, fue un proceso más de investigación, matemáticas, ciencia, lenguaje, eran los diferenciados de tercero y cuarto medio, hicieron todo un trabajo que termina con tesina, ¿ya? Pero ahí sí el objetivo nació de los estudiantes de trabajar todo un tema con la ecología, con el ecosistema, y los profes acompañaron con los marcos teóricos, cómo se debía trabajar, hasta llegar a este espacio de la tesina, donde ahí el profe de lenguaje vio toda su parte de la narrativa y todo lo que tenía que ver con eso. Ahora, ¿cómo nos organizamos? Que era un poco ahí lo que le quería compartir yo a Viviana, si es que le sirve. Bueno, primero, todos los profes de muy buena voluntad hacían lo mismo que hacías tú, de el drive y de todas las instancias, y andar en los pasillos, juntémonos en el recreo, nos tomamos el café, pero resulta ser muy estresante tanto para el profesor como para UTP, ¿ya? Entonces yo le sugerí al jefe de UTP que concentráramos, nosotros tenemos los días jueves la reflexión pedagógica primero y consejo de profesores después. Entonces en el espacio de reflexión pedagógica, cada 15 días este grupo de profesores que estaba en este proyecto se juntaba específicamente a eso, independiente de que ellos se comunicaran por fuera, pero fue sumamente positivo el generar este espacio formal donde creo que para el profe fue súper bonito y bueno sentir validada la iniciativa. Y creo que tuvo un muy buen final. De hecho, este año tenemos otras áreas interesadas en generar un proyecto en el colegio, pero estamos yendo, como alguien dijo recién, de a poquitito, experimentando y un poco viendo también cómo podemos ir avanzando en irlo implementando cada vez más, porque sí o sí tenemos certeza de que el protagonismo de los chiquillos en esto es fundamental y genera un aprendizaje radicalmente distinto a un sistema memorístico, a un sistema que ellos lo sienten más impuesto. En cambio acá sienten esta libertad de poner su creatividad, sus ideas, que son guiadas y acompañadas, entonces tiene un resultado mucho más positivo. Eso que quería compartir. Yo creo, Carlos, que tú diste en el clavo, porque en la medida que un profesor tenga altas expectativas de sus estudiantes, ellos sí van a lograr desarrollar eso. Yo también haría aplausos, como puso ahí la Viviana. Hay que hacer que se crean el cuento. Sí, yo creo que eso es clave. Bueno, pero para eso tiene que haber un director también que le dé el espacio a estos docentes para que trabajen en esto y los coordine y todos. Entonces, importante. Ahí cuéntenme, ¿qué más? ¿Quién más quiere contar su experiencia? Ninotska. Y coincido con lo que acaba de comentar Carlos, porque como les comenté hace un momento, para nosotros ha sido vital el ser intencionales en generar una cultura que piense, que sienta ABP.
y que no vaya de una manera ocasional como si veníamos haciendo los años anteriores. Entonces, si bien hay un grupo, siempre hay una masa crítica que responde, que corre o vuela cuando se presenta algún desafío, también tenemos diferentes niveles de resistencia natural al cambio. Entonces, igual, nosotros generamos lo que le llamamos la hora proyecto, que son todos los viernes por la tarde, y esto nos ha significado, digo un cambio porque somos un colegio privado, que estaba llenísimo de actividades co-curriculares, ¿no? Talleres, experiencias, clubes. No es que se han restringido todos, pero sí ha tenido que haber una renuncia, una decisión desde la dirección del colegio, entendiendo que el tiempo es limitado y que necesitamos darle tiempo a lo que consideramos más importante. Los viernes han quedado cerrados para cualquier otra actividad. Los profesores están concentrados en este trabajo, trabajo colegiado, y coincido también con Carlos en el tiempo de reflexión, ¿no? Sin reflexión no hay aprendizaje, es una de las consignas de ABP, y que los profesores reflexionen juntos es vital. Por eso es que en el año nosotros les damos libertad a los profesores de cuánto tiempo puede durar un proyecto, 3 semanas, 4, 5, depende de la envergadura. Sin embargo, sí hemos dejado el espacio para que terminado el proyecto haya una semana, entre comillas, sin proyecto, se refuerzan ciertas habilidades, ciertos contenidos de las asignaturas, pero en esa semana los profesores hacen un alto para reflexionar juntos acerca de la experiencia misma de haber trabajado de manera colegiada, y ya luego viene la planificación del siguiente proyecto, ¿no? Esta semana está ayudando a hacer catarsis, a enfriar tensiones. Tenemos mes y medio trabajando y ya vemos algunos buenos resultados de ese tiempo de reflexión intencional. Y lo tercero, yo también apuesto por el uso de la tecnología y aprovechar de acortar distancias. Sin embargo, la conversación directa tiene mucha ganancia, ¿no? El Drive también lo utilizamos mucho, el feedback lo damos a través de comentarios, pero a veces el jefe de área demora 15 minutos, 10 minutos en redactar algo, pero si se encuentra con el profesor, le dice lo mismo y más potente cara a cara. Entonces, en la medida de lo posible, este trabajo cara a cara necesita ser fortalecido, porque ganamos mucho en la intención del mensaje, en la persuasión, en la atención de cómo está viviendo la experiencia el profesor, y esa contención creemos que también es muy importante, ¿no? Que el profesor sienta que no está solo en el desafío. Ayuda mucho. Esas 3 cuestiones, Elizabeth, gracias. Sí, te encuentro toda la razón, Ninochka. Es importante que no se sientan solos los docentes. Por eso nosotros quisimos, como ministerio, donde yo trabajaba, armar todos estos proyectos para que les ayudaran a los docentes en este trabajo. Sobre todo este libro que hicimos para tercero y cuarto medio tiene 32 proyectos donde están cubiertos la mayoría de los objetivos del currículum. Nosotros también hicimos la priorización curricular, y ahí yo les quiero preguntar si la metodología de proyectos creen que puede ayudar a la recuperación de aprendizaje, que es tan necesaria en estos minutos. No sé si han visto algunos proyectos. Nosotros planteamos algunos proyectos con tecnología y lenguaje, otros con tecnología y matemática, de manera de lograr recuperar todos los aprendizajes perdidos durante este tiempo que no se lograron enseñar. ¿Qué piensan de eso? ¿Creen que ayuda esto o no? Alguien que no haya hablado, que me pueda contar. A ver, ahí no sé, Pamela o Alexandra. O los que Hola. Hola, Pamela. Cuéntame. Hola, ya que me mencionaste, María Isabel. Hola a todos, a todas. Mira, yo no sé si es recuperar
aprendizaje, pero sí yo digo que hay un aprendizaje que los estudiantes fortalecen en la medida que efectivamente, como decía cada uno y cada una de las experiencias, trabajamos en función de desde los intereses de los estudiantes. Por lo tanto, yo creo que ellos tienen mucho que aportar y muchas veces las propuestas que ellos formulan como problema o ya sea como proyecto, nosotros comenzamos en el colegio con problemas, porque comenzamos desde NT1. Entonces le presentábamos un problema y desde ahí ellos iban resolviendo, por lo tanto han tenido una duración de un mes aproximadamente. Sí hay un producto final y ahora estamos introduciendo lo que es ABP como proyecto, con los cursos más grandes, ¿ya? Entonces, efectivamente, yo creo que hay un tema, los estudiantes sí saben mucho, sí tienen aprendizaje y yo creo que los fortalecen. Ese es el foco de nuestro establecimiento al menos, fortalecer los aprendizajes a partir de los intereses de los y las estudiantes. Gracias, Pamela. Tú nombraste los problemas y los proyectos. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre resolver un problema y la metodología de proyecto? ¿Habrá alguna diferencia? No sé si quiere responder Pamela o quién quiere responder. ¿Pamela? Sí, nosotros comenzamos con la metodología de trabajo en problema, donde el docente expone una problemática. Puntualmente comenzamos con NT1, NT2 en función de lo que es el cuidado del agua en nuestro establecimiento. Entonces, ¿qué acciones podríamos implementar que involucraran a la familia en función de este problema? ¿Ya? Y el proyecto debe surgir desde los y las estudiantes. Ya, esa es una mirada. Nosotros lo que planteamos es que un proyecto tiene que llevar a un producto concreto, un producto visible, que se pueda mostrar a la comunidad, que desemboque en este producto concreto. En cambio, una resolución de problema puede ser una investigación, puede quedar solo en una investigación. Esa es como la diferencia que nosotros planteamos. Bueno, hay distintos autores que hablan de este tema, pero básicamente son muy parecidos. Pero hay que tener claro que si yo solo voy a hacer una investigación, estoy resolviendo un problema. Si quiero hacer un proyecto, tengo que llegar a un producto concreto. Cuéntenme, ¿creen ustedes que se logran aprendizajes profundos con esta metodología? Alguien que no haya hablado. Quizás Laura o Alexandra o Camila. ¿Quién quiere contarme? ¿Han experimentado esta metodología? ¿Creen que se logran aprendizajes profundos? Alexandra, ¿quieres hablar tú? Hola, soy consultora de la fundación. Así que no sé si la pregunta solo es para los que son, bueno, docentes, directores de los colegios. Por eso tal vez no te puedo contestar tu pregunta. Pero sí, de todas maneras creo que es muy enriquecedor, ¿no? ¿Tú crees que se logran aprendizajes profundos? Sí, a través del aprendizaje basado en proyectos, de todas maneras. Claro, porque en el fondo un estudiante que él pone la intención en querer aprender, va a poder después transferir esto a otra situación parecida y va a transferir este aprendizaje en otra situación. Y cuéntenme, yo había puesto otra pregunta. ¿Cómo creen que pueden lograr involucrar a todos los estudiantes? Siempre hay algunos que se escapan, que quizás responden por otros o no resuelven. ¿Cómo piensan ustedes? ¿De qué manera creen que se pueden involucrar a todos los estudiantes? Porque yo quiero que todos resuelvan el problema, o todos trabajen buscando una solución a un proyecto determinado. ¿Cómo creen que se puede lograr eso? ¿Quién me quiere contestar aquí? Camila Núñez, tú trabajas en un SLEP de Gabriela Mistral, ¿o no? ¿Camila? No, parece que no me escuchó, Camila. ¿Quién me puede decir cómo piensan que
se puede involucrar a todos los estudiantes. ¿Creen que hay alguna manera de lograr que todos se involucren? Quizás, como hablábamos al principio, dándole roles a cada uno. ¿Hay alguna otra manera que se les ocurra? A ver, Viviana, tú que has trabajado harto en esto, cuéntame. ¿Cómo logras que todos los estudiantes se involucren? Ya, yo creo que al revés de la que he trabajado, yo creo que soy la conflictuada del grupo. Pero a mí me parece que el aprendizaje basado en proyecto es muy DUA, es decir, del diseño universal de aprendizaje y muy inclusivo. Parece que llega a todo tipo de alumnos con todos los tipos de necesidades educativas especiales, ya sea altas capacidades o con necesidades ya más que le afectan más el aprendizaje. No he tenido la necesidad de ver cómo enganchar, porque me parece que es tan diverso y de tantas etapas y tantos momentos que siempre en algún tipo de actividad, en algún estilo, siempre alguno va a enganchar al menos en algún momento. Y siento que con un buen lanzamiento los alumnos se involucran de por sí. Creo que tendrían que haber casos muy específicos, tal vez de alumnos con algún tema específico que costara, pero creo que con un buen lanzamiento, una buena pregunta desafiante, es como inevitable que todos los alumnos como que se motiven. Y creo que llega de verdad a todos y permite que cada uno brille con sus talentos específicos y se atrevan también a incursionar en las cosas que tal vez no hacen tanto, en el sentido de que, por ejemplo, antes, si uno hacía grupos, era típico que la que escribía era la que tenía letra preciosa, que tenía los destacadores, sus cosas, ya, típico. Y obviamente los otros jamás iban a tener oportunidad. Es algo muy básico, pero es un ejemplo muy claro de cómo se puede ver esto. Cuando uno da roles, que es lo que tú decías antes, le toca a todos. Y fue muy lindo para mí el año pasado ver en un grupo que había una niñita que era, o sea, tiene una letra más linda que la mía, y un niño que de verdad escribía, pero te juro que no se le entendía. Y como le tocaba a él, el grupo entendiendo que le tocaba a él y ayudándolo, pero como es tu momento y qué bueno que también lo tengas, porque no por ser buena, yo siempre voy a escribir y yo que tengo letras feas nunca voy a tener la oportunidad, como que siento que le da la oportunidad a todos y los alumnos también lo aprenden a ver así. También creo que en cuanto, además del aprendizaje profundo, de lo inclusivo que es, creo que además el tema de convivencia también se favorece mucho con el aprendizaje basado en proyecto. Sí, yo creo que tú también nombraste el DUA, que es importante. La metodología de diseño universal es muy importante para trabajar esta metodología y también quizá no hacerla siempre dentro de la sala de clases. Se puede ocupar los espacios abiertos también, quizás en el patio, no sé, o los que tengan oportunidad de moverse fuera del colegio también. Da la oportunidad de realizar un proyecto afuera, no solo dentro de la sala de clase. Entonces, como que cambia la perspectiva y hay más interés de los estudiantes. Y como dices tú, la clave es la pregunta o el título que le ponemos al proyecto para ahí enganchar a los estudiantes. Bien, no sé si nos queda algo. ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes que es importante? Señor Jaco, ¿me lo convencimos para que introduzca la metodología de proyectos en sus establecimientos o no? Oye, Isabel, yo la verdad es que no necesito un convencimiento adicional, no. Para nosotros la pregunta es más bien por oportunidad, es solo eso. En la media queremos impulsarla muy prontamente. Creemos que todo el tema de articulación es también una buena oportunidad para emprender esto. El carácter práctico de las especialidades permite que esta solución concreta, la que tú decías, que tenga además carácter público. De hecho, hay experiencias, si aquí tampoco partimos de cero, ¿ah? Hay experiencias que se han cortado, que el tema de la pandemia fue un paréntesis inmenso, pero cuando yo miro la historia para atrás,
hay experiencias, algunas más grandes, unas más chiquititas, a lo mejor con menos interdisciplinaridad. Yo creo que aquí un gran tema es este carácter interdisciplinario que se quiere dar. Así que no necesitamos más impulso ni convencimiento, sino que tenemos que buscar la oportunidad. Y lo otro que nosotros como instituciones católicas, nosotros queremos acercarlo mucho conceptual y operacionalmente a todo lo que es aprendizaje y servicio. Es decir, esto juega un rol también en la formación de ciertas habilidades que tienen que ver con el compromiso social, con el tema de buscar soluciones para la comunidad amplia, el tema de la entrega gratuita a otros. Entonces, nosotros por lo menos hacemos una lectura del tema APB que es muy cercano a lo que nosotros visualizamos también como el perfil de nuestros estudiantes, que son sujetos comprometidos creativamente con el mundo. Así que te digo que para nosotros es más bien visualizar la oportunidad concreta de implementarlo más que necesidad de convencimiento. Eso. Sí, tienes razón, la metodología, el aprendizaje basado en el servicio también se involucra perfectamente con esta metodología y lograr dar una solución quizá a la comunidad, no solo al mismo establecimiento. Quizás yo puedo aportar en ayudar en algo en la comunidad donde está inmerso el establecimiento. Así que esta es una excelente metodología que puede ayudar y también desafiar a los estudiantes. Tenemos estudiantes desmotivados, no podemos seguir haciendo las mismas clases o la misma... Lo que nosotros hemos pensado respecto de esto es generar un continuo. Entonces, nosotros tenemos colegios, aquí en Santiago tenemos 4 colegios, tenemos otros fuera de Santiago, pero aquí tenemos 4 colegios y un campus grande, que lo abarca los 4, además de otras instituciones. Entonces, hemos pensado en un continuo que parta muy chiquitito, con un servicio interno en el colegio, que después se va ampliando a los demás colegios y al campus. Aquí hay hogares de menores, qué sé yo, y finalmente en medio esto tiene una salida a la comunidad amplia, es decir, vamos preparando progresivamente a nuestros estudiantes a esta ampliación de la vía que obedece también a las etapas del desarrollo personal. Así que eso es lo que hemos pensado. ¿Sí? Bien, bien. Ya, pues estamos. Como último pensamiento, me gustaría que cada uno me escribiera en el chat un concepto que represente esta metodología ABP. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué concepto creen ustedes que es importante en esta metodología? Y los vamos a leer. Me faltan algunos que escriban, todavía estamos casi. Ya ahí pueden ver, oportunidad, interdisciplinaridad, diversidad, exploración, colaboratividad, trabajo en equipo, integración de la realidad, estamos resolviendo un problema concreto, desafío, verdadero desarrollo de habilidades. Cuesta mucho desarrollar habilidades, actitudes y conocimientos, y aquí podemos unir todo. Riqueza en la diversidad, aprendizaje profundo, colaboración, trabajo compartido. Bien, bien. Ya, pues yo les doy las gracias. Espero que les haya servido. La presentación queda ahí si les sirve. Yo los invito a mirar el botón del Ministerio de Educación donde dice metodología de proyectos, porque ahí están estos 69 proyectos que yo les comento, están desarrollados, están con las rúbricas, son buenos proyectos. También hay otros proyectos que están por asignatura, pero ahí está la mayor concentración de proyectos. Y ahora le doy el pase a Edmundo, que va a cerrar nuestro trabajo. Sí, María Isabel, muchísimas gracias a ti y por supuesto a todas y todos quienes nos acompañaron. Pero quería hacer como una especie, no una especie, sino que quería hacer un cierre. Y más que un cierre es una invitación, porque aquí en este espacio pudimos conocer, era todo digamos, el objetivo de este encuentro de líderes.
el poder conocer los desafíos que cada establecimiento, que cada escuela, que cada red de colegios que ustedes lideran vive en torno, digamos, a la implementación de esta metodología. Y es así que, nada, en realidad nos dimos cuenta de que hay algunas variaciones, en el fondo, como de las perspectivas, de las formas de trabajo y de las formas para implementar, que son necesarias, digamos, las necesidades para implementar esta metodología son distintas en relación, digamos, según cada escuela, entonces, la realidad de cada escuela. Entonces, por eso es que yo quería hacerles brevemente una invitación, porque ya la Viviana, que es una como de las alumnas, ex estudiante, digamos, de este diplomado, ya lo comentaba. En el fondo, nosotros queremos hacerle la invitación a que ustedes se puedan sumar justamente al diplomado en aprendizaje basado en proyectos, que nosotros vamos a partir, o que vamos a comenzar su segunda versión este año, ahora a principios de mayo. La verdad que no queda tanto, y la verdad que es que, nada, queremos invitarlos porque es un programa que está liderado o dirigido más bien por Susie Voss, que es de PBL Works. Ella trabaja, digamos, es colaboradora de PBL Works, una organización internacional que asesora a escuelas y comunidades educativas a lo largo de todo el mundo en justamente la implementación del aprendizaje basado en proyectos según la realidad que tiene, digamos, cada escuela. Este programa es un programa que tiene 106 horas cronológicas. Ya les voy a contar en el fondo bajo qué o cuál es la metodología del programa, pero ya la Viviana ya de alguna manera lo decía. Pero aquí quiero que pongamos atención a una de los comentarios que nos hace Susie Voss, que es justamente la directora, digamos, de este diplomado, que el aprendizaje basado en proyectos es una oportunidad para seguir profundizando en los problemas y los desafíos del mundo real, y de ahí que están justamente como de qué manera se dan, digamos, de qué manera los aprendizajes realmente se llevan desde un inicio a lo que está realmente ocurriendo en el mundo. Entonces, eso me permite, o le permite a las y los estudiantes poder tomar mejores decisiones también, sobre no solo desde el conocimiento del contexto en el cual viven, sino que también desde el trabajo en equipo, que era parte, digamos, de lo que nosotros ya hablábamos, digamos, durante este encuentro. Quería comentarles brevemente cuál es el objetivo de este diplomado. Es poder generar competencias en las comunidades escolares, en sus propias escuelas, en sus equipos, de manera de que sean sus propios equipos quienes empujen este cambio, quienes empujen en la implementación de esta metodología. Insisto, esto suena insistente, pero es real, en base a sus propias realidades, porque, de nuevo, los desafíos son distintos, de manera de que nosotros no les decimos exactamente cómo implementar el ABP, sino que les decimos o los apoyamos en la implementación del ABP según, insisto, sus propias realidades. Y desde ahí es que creamos competencias dentro de sus escuelas, a través de este programa, dentro de sus escuelas, para seguir empujando ese cambio. Pues yo les decía, Susie Voss es autora y consultora internacional, muy reconocida a lo largo de todo el mundo en la implementación justamente del aprendizaje basado en proyectos, y colaboradora, digamos, especialista en ABP, y colaboradora de Edutopia y además de PBL Works, que yo ya les comentaba. En el fondo, esta organización internacional muy reconocida y que, insisto, asesora a escuelas a lo largo de todo el mundo. Y además tenemos un equipo de asesoras, de las cuales la Isabel es parte, así que tenemos un equipo de asesoras que acompaña justamente, hace el acompañamiento a los interesados, a los participantes, que son grupos de 3 personas de cada escuela, y digamos, tenemos espacios de tutorías para esos equipos, para conocer sus propias realidades y ver de qué manera nosotros vamos avanzando. Entonces eso es parte de la metodología, porque la metodología está compuesta en estas 106 horas que es la duración del programa. Tenemos sesiones sincrónicas online, en donde ustedes pueden compartir, o van a compartir justamente con Susie Voss, y digamos, en estas sesiones sincrónicas. Después tenemos también, por supuesto, trabajo online, que van desarrollando los equipos que están inscritos de cada escuela. Luego tenemos tutorías, que es lo que yo les decía, el acompañamiento desde nuestros tutores, del equipo del cual la Isabel es parte, digamos, y que acompañan para conocer la realidad de cada escuela y ver de qué manera están realmente implementando lo aprendido durante este diplomado. Y luego, adicionalmente, tenemos espacios de comunidades profesionales de aprendizaje, en donde
todas y todos los participantes del diplomado van conociendo los desafíos que han vivido en cada escuela en la implementación de esta metodología, de manera de no tan solo, digamos, aprender de una relatora, sino que también aprender de nuestros pares. Porque, insisto, digamos, queremos generar estas comunidades profesionales de aprendizaje de manera de poder ir empujándonos entre todos estos cambios que necesitamos, digamos, en nuestra escuela. Y aquí están los módulos. Tenemos 4 módulos, digamos, que componen este programa. El primero, la introducción, por supuesto, a la metodología. Luego, empezar a lanzar un proyecto que es básicamente entrar a la escuela y ir determinando, en el fondo, qué es lo que necesitamos. Luego, administrar este desorden de que nos vamos a meter justamente en este momento en donde vamos a estar evaluando lo que ocurre en las escuelas, y luego ya derechamente un lanzamiento de estas iniciativas que vamos a estar desarrollando directamente en las escuelas. Es un acompañamiento, más que un diplomado, es un acompañamiento que nosotros hacemos a quienes participan. Insisto, este es un programa que tiene 106 horas cronológicas, que parte el 10 de mayo, estamos ya próximos a comenzar, y se compone, por supuesto, con sesiones sincrónicas, que son 32 horas cronológicas, 60 asincrónicas, 8 horas de cronológicas de tutoría, y luego comunidades de aprendizaje, 6 horas, y está enfocado en grupos desde 4 profesores por colegio, que van desde los primeros años hasta los últimos de la escuela. Y por supuesto, naturalmente, este programa tiene un certificado que se entrega a todas y todos los participantes. Así que desde ya, invitarlas e invitarlos a poder profundizar más sobre este diplomado en su segunda versión, junto a Susi Vos, que es la directora, digamos, del diplomado, pero sí, por supuesto, con nuestro equipo de tutoras, insisto, de la cual la Isabel Baeza es parte, y que los va a estar acompañando y las va a estar acompañando en sus propios desafíos en sus escuelas. Así que ya está hecha la invitación. Lo único que tienen que hacer es, de repente, no sé, inscribirnos por acá por el chat, o bien derechamente a la persona que los invitó, las invitó, o bien directamente a educación@seminarium.com, donde nosotros, digamos, estamos constantemente respondiendo las consultas de las personas que se interesan por nuestros programas. Así que, dicho esto, quiero dar el cierre, agradecer nuevamente a Isabel por habernos liderado en este primer encuentro. Fue una primera acercamiento, digamos, a un formato de este tipo, y por lo mismo, quiero, como les adelantaba al principio, quiero pedirles un poquito de feedback para que nos puedan ayudar, para ir mejorando incluso estos espacios y conocer también qué fue lo que se hizo bien. Y de ahí tengo algunas preguntas que son las siguientes. Primero, quería saber qué les pareció la actividad, a nivel muy general. ¿Qué les pareció? Alguien que me pueda ayudar, digamos, dándole ese feedback. ¿Qué te pareció la actividad que acabamos de hacer? Vi bastante participación que tuvieron, digamos, durante el día, así que cuénteme, por favor, para saber, para tener feedback respecto a desde ustedes, digamos, para ir mejorando estos espacios. Ya, yo. Dale, Viviana. A mí me encantó, encuentro que fue una muy buena instancia. Era una instancia que yo venía hace rato como diciendo como lo que necesito es conversar con personas que lo hayan aplicado. Decía esto hace mucho rato. Entonces vino como anillo al dedo, así que es súper. Para la próxima, lo único que yo modificaría tal vez, para poder como resolver más dudas, porque yo podría haber quedado preguntando infinito, tal vez como ir por temas, de repente, como elegir como grandes temas, como habíamos como empezado, y tal vez como ir apoyándonos como en eso, y motivar como más la participación del resto, porque cuando la Isabel obviamente me ayudó, pero cuando intervinieron después nuevos compañeros también fue súper enriquecedor, porque en el fondo han vivido o están viviendo lo mismo que yo vivo. Entonces, eso, es un poco difícil, no es un feedback hacia ustedes, obviamente, pero eso enriquecería más esta conversación. Muchísimas gracias, Viviana, por ese comentario. ¿Alguien más que quiera complementar? Porque tengo otra pregunta igualmente, que es la siguiente. Quería saber particularmente sobre la metodología que aplicamos. Yo creo que la Vivi también igual nos responde como en ese sentido. Carlos, creo que estaba ahí abriendo tu micrófono. Fue casual, pero no importa. Bueno, primero agradecer. Yo
soy un agradecido de estas instancias donde uno aprende mucho. Creo que la mejor manera de aprender y enriquecerse es compartiendo las experiencias que se tienen y lo encuentro maravilloso, así que agradecer la iniciativa. En cuanto a la metodología, la verdad que me pareció súper buena de diálogo, que es lo que nosotros necesitamos. Ya no fue algo absolutamente teórico. Creo que nosotros, lamentablemente, a veces hasta le traspasamos a nuestros estudiantes excesiva teoría, excesiva PPT, y crecer en el diálogo, en un diálogo pedagógico, yo lo encuentro fantástico. Lo único que yo quizás me cuestionaría, ¿ya? Me gustó aparte que sea un grupo pequeño, ¿ya? Porque uno puede participar. Es el horario, ¿ya? En las mañanas la vida en el colegio siempre es muy compleja, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, acá tengo una puerta con mirilla, entonces pasan los niños, más echado. Entonces, quizás en las tardes, a modo muy personal, ¿eh? Yo, cuando a uno le interesa, uno se la arregla, aunque sea a las 5 de la mañana, uno lo hace igual. Pero quizás sería como lo único, y junto con eso, lamentablemente me tengo que ir porque me están esperando. Así que tremendamente agradecido, un gusto, María Isabel, nunca había tenido la posibilidad de estar en una instancia así con usted, así que feliz y muy agradecido a ustedes por esta organización. ¿Ya? Un gusto. Un gusto, Carlos, muchas gracias. Tengo una última pregunta y quería saber de parte de ustedes qué temáticas les interesaría poder abordar en algún eventual otro encuentro de líderes que vamos a estar desarrollando. No sé si hay alguna temática específica que les interese para poder, digamos, seguir avanzando y sacar las dudas, como decía la Viviana, en el fondo, como conocer qué están aplicando otros. ¿Ninoska? Y todo, bueno, de antemano gracias por el espacio, ha sido muy enriquecedor. Gracias, María Isabel. En cuanto a la pregunta, todo el tema que tiene que ver con educación socioemocional, el acompañamiento, desde cómo nosotros acompañamos y formamos al docente en el rol que esperamos que él realice, ¿no? Por allí tengo mucho interés en esa temática. Muchas gracias, Ninoska. Perfecto, lo tenemos súper presente, es parte, digamos, de lo que nosotros también desarrollamos, digamos, diplomados, cursos, seminarios también, etc. Así que muchas gracias, Ninoska. ¿Hay algún otro tema que les pueda interesar que nosotros podamos abordar en un futuro encuentro de líderes? El mundo, a mí me interesa el trabajo con los ABJ. ¿Perdón, con qué? ABJ, aprendizaje basado en juegos. Perfecto, buenísimo. Buenísimo. Y, perdona, ¿alguien más quería hablar? No Sí, me di cuenta. Yo creo que también, dado los acontecimientos que vemos a nivel nacional, creo que sería re bueno hablar de la resolución pacífica de conflictos. Creo que es un tema que está súper en boga y es necesario también ahí compartir experiencias. Perfecto. Oye, muchísimas gracias por ese feedback. Ahí Juan Pablo está agradeciendo también. Con esto damos por finalizado, menos que alguien me quiera complementar. María Isabel. No, yo dar las gracias nomás a todos los que participaron y especialmente también compartir con Perú. O sea, yo creo que para nosotros es muy enriquecedor ver que en Perú y nosotros estamos trabajando en lo mismo y ustedes nos pudieron dar buenas ideas. Así que muchas gracias. No, gracias a ti, Isabel, por este tiempo que te diste. Y efectivamente, quisimos hacer un espacio, tener un espacio, digamos, más íntimo, con mucha menos gente para que pudiéramos participar la mayoría. Así que nada, muchas gracias de verdad por haberse dado el tiempo. Lo último, Isabel, Sí, dale. una pregunta muy cortita. En el ministerio, cuando trabajaste en lo de tercero y cuarto medio, ¿había intenciones de hacerlo con otros cursos? Está hecho con todos los cursos. Así como tan completo como el tercero y cuarto. No hay un libro, pero hay proyectos desde prekinder hasta cuarto medio. Si tú te metes, hay un buscador y puedes ir encontrando todos los niveles. Incluso hicimos unos proyectos que fueron al final para todo lo que sea la educación de jóvenes y adultos. También quedaron hechos esos proyectos y también los iban a unir en torno a un libro. Pero si te metes, hay un buscador y puedes encontrar para todos los niveles. Genial.
Bueno, con eso sí, damos por finalizado, estamos terminando justo los tiempos, así que muchas gracias nuevamente a todas y todos quienes se conectaron por haber participado, por haberse dado el tiempo, y desde ya nuevamente la invitación está hecha al diplomado de aprendizaje basado en proyectos, junto a Susi Bosch y por supuesto junto a la María Isabel Baeza, que va a estar acompañándolos en su camino, digamos, si es que se deciden por participar. Un abrazo, cuídense y nos vemos en una próxima oportunidad, en un próximo encuentro de líderes. Nos vemos.